Vamos a estar el día de hoy continuando con nuestro estudio en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3. Pero antes, les voy a contar una anécdota. Hace 2 semanas que estuve en Phoenix en unas conferencias del trabajo, iba un compañero conmigo y una de las cosas que tenía como encargo es que sus hijas iban a cumplir años o cumplen años este mes. Sus hijas son cuatitas y su esposa le había encargado que buscara a las muñequitas de Frozen. No sé cuántos de ustedes vieron la película de Disney de Frozen. Pues empezamos a buscarlas. Fuimos a varios centros comerciales y no había muñecas. No había disfraces, vestiditos de las princesas. El caso es que me llamó la atención porque llegamos a una juguetería y te permitían solamente llevar 2 artículos de las princesas de Frozen. Y me llamó la atención porque ellos te estaban limitando a 2 por persona, pero no había ninguna. De hecho, estaba una señora que había encontrado una muñeca y la señora la agarraba y luego seguía buscando y no encontraba más que una muñeca y las otras 2 estaban de trapo. O sea, tipo Barbie había una, pero las muñequitas, la pareja estaba, o las 2 estaban en muñecas de trapo. Entonces agarró esa y luego agarró las otras 2 y las traía por ahí y nosotros atrás de ellas y a ver si las dejaba. ¿Se las va a llevar? Sí. Y preguntábamos, oye, ¿no puedes llamar a otra tienda a ver si hay inventario? Y no había, y no había, y no había. Fuimos a varios condados ahí alrededor de Phoenix, no encontramos. Fuimos a la tienda de Disney y no había, y nos dice, si quieren pueden venir el sábado porque es un artículo de demanda alta y esas se venden solamente en sábados. Y él dice, ¿sabes qué? No voy a estar el sábado, no me la puedes vender. No, te la pudiera apartar para que vengas el sábado. Qué raro, le dice, ¿por qué no me la puedes vender? Dice, es que son de alta demanda. El caso es que no las pudo conseguir. Y me llamó mucho la atención, no sabía que se vendieran tanto. Y entonces me di a la tarea de investigar y me di cuenta que esa película está en 5º lugar de recaudación. Es una película que ganó en taquilla $1,219 millones. $1,219 millones. Está en 5º lugar, le ganó Iron Man, por cierto. Y el asunto es que, fíjate, esa película invirtieron 150 millones por hacerla y ganó 1,219 millones. De hecho, ganó 2 Óscares, no sé si sabían, pero ganaron 2 Óscares como mejor película animada y la mejor canción original. Y está basada en una historia clásica de Hans Christian Andersen que se llama La Reina de las Nieves. Y fue una adaptación que se hizo. Fue una de las primeras películas de Disney, no Pixar, que ganó. De hecho, le ganó a Toy Story en recaudación. Así de que es un peliculón, en realidad, ¿no? Ha tenido mucho éxito. Y no la había visto. Y el viernes mis hijas me invitaron a verla y la vi. Alerta de spoiler, ¿no? Les digo. El punto es que la historia básicamente es de una princesa que tiene el poder de hacer nevar, ¿no? De congelar las cosas. Y tiene una hermana menor que no tiene ese poder. Sin embargo, mientras jugaban cuando estaba niña, la princesita que tiene el poder lanza esa magia de nieve y a su hermana le congela el corazón. Y entonces, como es peligroso, la llevan con los trolls. Si no sabes qué es un troll, búscalo por favor en Wikipedia. Y los trolls le dan la forma de sanar a la hermana más chica y de que olvide que su hermana tiene poderes. Entonces, le vamos a decir, le borra la memoria, pero a la princesa, que es la hermana mayor, que tiene el poder, la separan de su hermana y queda aislada. Y crece de esa manera aislada. El asunto de todo esto es que esta película presenta un concepto del amor que es diferente del clásico en las princesas. Y de hecho, los que ya vieron ya saben, y los que no, lo siento, pero hay un hechizo entonces sobre la hermana mayor, y la única forma de romperlo, como en todas las historias, es como con un acto de amor verdadero, dice, ¿no? Y entonces
hay dos muchachos ahí, ya saben, uno que es un príncipe, bien galán, buena onda, el otro que es un chavalo muy ordinario, así medio nerd o medio friki, y todos dicen, oye, la heroína, pues, amor a primera vista con Hans, el príncipe, y dice, difícilmente le van a poder ganar a Hans, porque muy buena onda, ¿no? El asunto es que tú estás pensando que va a ser el beso del hombre el que la va a salvar, y resulta que es su hermana dando la vida por ella. Es una hermana dando la vida por su hermana la que rompe el hechizo. Y me llama mucho la atención porque ese es el acto de amor verdadero que ponen. No fue el clásico beso churrero, ¿no? Acá del príncipe que la va a besar y eso va a romper el hechizo. No, fue un acto genuino de amor de su hermana, que dio su vida por ella. Y hay una cancioncita ahí cuando están los trolls quieren pues que la heroína se fije en el fulanito que es muy ordinario, no es un príncipe, vende raspados, no es nada así espectacular, pero es amigo de los trolls, y los trolls empiezan a cantar una canción, yo la escuché en inglés, perdón, ¿no? Pero usan un concepto que se llama fixer upper, que Lilia lo conoce. Es un término que se usa en bienes y raíces cuando tienes que restaurar una casa. Si tú llegas a una casa que necesita no una manita de gato, una zarpa de tigre, entonces dices, necesitas un fixer-upper, necesitas una buena reparación. Y ese es el tema de la canción. Cuando están presentando a este galán fallido, están diciendo, mira, todos necesitamos reparaciones. En español la canción, tuve que ver el video, se llama Reparaciones. Y dice, todos necesitamos reparaciones, ¿no? Él dice, pues no, pues a lo mejor no está tan guapo, ¿no? Camina raro, huele medio extraño. Dice, pero todos necesitamos reparaciones. Y dice que esa reparación es hay desacuerdo, pero dice, un pequeño acto de amor lo puede reparar. Todo esto, ¿qué tiene que ver con Juan 3? La menor idea, pero me pareció una buena introducción. No, sí tiene algo que ver. En realidad, el concepto de la película se basa en el hecho, primero, de que el corazón que por el hechizo estaba congelado, solamente podía ser restaurado por un verdadero acto de amor. Y la otra cosa, que todos los presentaron ahí como todos somos imperfectos, todos necesitamos reparaciones. Y en ese sentido, lo que vamos a ver en este pasaje de la Biblia tiene que ver con eso. La reparación que necesitamos todos, la renovación de hecho que necesitamos todos, y cómo esto solamente lo puede hacer un genuino, un verdadero acto de amor. Discrepo de la canción en que sea pequeño, en realidad tiene que ser un gran acto de amor el que pueda transformar. Ahora, la Biblia dice algo, dice que todos los hombres necesitamos una reparación mayor, de hecho una renovación, un cambio radical en nuestra vida. Y no es así como que nada más porque olemos raro o porque caminamos raro. La Biblia, si tú vas a Romanos 3, es muy extrema cuando dice la condición del hombre. El hombre normal, si tú ves en Romanos 3, dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 9, está hablándole a los judíos y a los gentiles. Acaba de decir que los gentiles necesitan una renovación, una transformación, y habla que los judíos también necesitan una transformación mayor. Y hace una pregunta retórica en el verso 9. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos, mejores que los judíos? Y dice Pablo, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ahora, siempre que veo esta palabra, inevitablemente tengo que recordarles el significado en el original. Todo significa todos. Todos están bajo pecado, los judíos y los gentiles. Todos están bajo pecado. ¿Qué implica que estemos bajo pecado? Verso 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios,
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Esa es la condición. Y como en la historia entonces, tenemos que reconocer que todos los hombres necesitamos una renovación, una transformación radical en nuestra vida, porque realmente como seres humanos tenemos un problema. Estamos bajo pecado, todos. No hay justo ni aún uno solo. Es un cambio radical. Ahora, no sé cuántos de ustedes han visto la serie esa de Extreme Makeover. ¿Sí la han visto? A mis hijas les encanta, ¿no? Tienes una casa, ¿qué es lo primero que hacen con tu casa? En 3 segundos la hacen pedazos y hacen una nueva. Algo así es lo que necesitamos los seres humanos. Necesitamos un cambio radical, una regeneración, volver a nacer, dirían algunos. Y vamos a ver entonces en Juan capítulo 3 la historia de un hombre llamado Nicodemo que se dio cuenta de esta realidad. Dice el verso 1: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no reciben nuestro testimonio. Si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y quiero que veas esto. Es muy interesante la forma en que Jesús se refiere a este hombre. Primero, ¿quién era Nicodemo? Nicodemo dice aquí en el verso 1: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. La semana pasada leíamos un pasaje y decíamos que este pasaje es muy relacionado, está íntimamente relacionado con este versículo 1. Si tú vas a la última parte en el capítulo 2 de Juan, dice el verso 23: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Juan termina diciéndonos que Jesús conoce a todos los hombres. No tiene necesidad de que nadie le cuente, de que nadie le platique lo que estás pensando, lo que hay en ti, lo que sientes, lo que temes, lo que te gusta. No necesita, porque Él conoce todo lo que hay en el hombre. Inmediatamente después, Juan dice: había un hombre. Después de que nos dice que el Señor conoce todo lo que hay en el corazón del hombre, comienza hablándonos de un hombre. Y nada más para recordarte, la Biblia originalmente no fue dividida en capítulos y versículos. Es un texto continuo. Los capítulos y los versículos fueron establecidos para que podamos referenciar la Escritura. Pero acuérdate, incluso era un rollo. Entonces, aquí esta separación en realidad está ligado íntimamente este pasaje donde dice que conoce el corazón del hombre, con el 3:1 que dice: había un hombre. Ahora, este hombre, que se llamaba Nicodemo, era
principal entre los judíos, era fariseo. ¿Cuántos de ustedes conocen los fariseos? No los que bailan con una máscara, ¿no? Los fariseos bíblicos eran las personas más influyentes en el tiempo de Jesús en la cultura judía. Si tú no lo sabías, te voy a dar un dato importante. La palabra fariseo viene del hebreo que era perushim, que significa apartado. Los fariseos eran aquellos nacionalistas judíos que en el tiempo donde no hubo profeta, donde no hubo una voz de Dios revelada al pueblo, se mantuvieron firmes, apegados a la Escritura. Si ustedes recuerdan, después de que terminamos Malaquías, decíamos que hubo 400 años donde no hubo profeta, donde no hubo palabra del Señor. Durante esos 400 años, la cultura griega permeó en todo el mundo, incluido Israel. Y la gente entonces comenzó a tomar esa cultura griega, se helenizaron, comenzaron a tomar parte de la cultura griega, el idioma, monedas. Y los perushim, los fariseos, dijeron, no, nosotros nos vamos a mantener fieles a la Escritura. Y eran los hombres que estaban más apegados a la palabra, eran los más nacionalistas, eran los más radicales, y son los que animaban al pueblo a mantenerse en las tradiciones de la Escritura. No eran todos necesariamente tan malos como los que vemos que quisieron crucificar a Jesús. Nicodemo era uno de ellos, era uno de los fariseos. Ahora, el problema con los fariseos es que eran lo mejor de Israel. Y como dijo un pastor, el problema es que lo sabían. Y el orgullo se convirtió en un obstáculo para ellos. Y puede ser un obstáculo para nosotros también. Cuando pensamos que somos lo mejor, se convierte el orgullo en un obstáculo tremendo para lo que Dios quiere hacer. Este hombre no solamente era fariseo, dice que era de los principales. Era un hombre importante aún entre los fariseos. Nicodemo era alguien que tenía autoridad, alguien que era conocido, alguien que era famoso entre los fariseos. Así de que si tú ves a este Nicodemo, que era entre los fariseos y era de los principales, te vas a dar cuenta que era alguien con pedigrí, era alguien que tenía respeto en la sociedad del tiempo de Jesús. Ahora, vemos que este hombre era miembro del Sanedrín también. Si ustedes se acuerdan, el Sanedrín era el consejo, era el grupo de fariseos o de judíos que aplicaban las leyes, que decidían e incluso influían en la vida política de Israel. Y este hombre Nicodemo era parte de ese grupo, el más importante, el más influyente. Y dice que este hombre vino a Jesús, en el verso 2, dice que vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora, es interesante esa frase porque dice que vino a Jesús de noche. Y muchos piensan que tiene un significado importante. Algunos dicen, es que durante la noche era el tiempo en que los rabinos discutían, ellos se pasaban mucho tiempo discutiendo sobre la palabra y hacían sus debates, pero algunos piensan que en realidad sí tenía temor de ser visto, siendo alguien tan importante, siendo alguien de los principales entre los judíos, era alguien que no quería ser visto con Jesús, porque de alguna manera Jesús era algo escandaloso, era algo atípico. Jesús había llegado y estaba poniendo de cabeza toda la creencia de los judíos. Piensa en esto, un capítulo antes había limpiado el templo, había llegado, había volteado patas arriba, literalmente, las mesas, había hecho ese látigo, ese azote con cuerdas, había sacado los bueyes, las ovejas, le había tirado las monedas con todo y comisión a los que hacían los cambios de moneda, había hecho un escándalo. Y muchos piensan que quizá este hombre, entre algunos otros fariseos, estaban viendo todo ese espectáculo carcajeándose, porque en ese tiempo, contrario a los fariseos, estaban los saduceos. ¿Han oído hablar de los saduceos? Ok, los saduceos, nomás vi como a 3 que hicieron así, pero están en la Biblia, si lo lees te vas a dar cuenta. Los saduceos
eran lo opuesto a los fariseos. Los fariseos eran los nacionalistas, los saduceos eran los que estaban apegados, simpatizaban con los romanos, en este caso, con el gobierno opresor. Los saduceos, hagan de cuenta que eran los fresas de los judíos, eran los influyentes que se habían apegado a Roma para mantener su estatus como gente importante, y ellos eran más liberales que los fariseos. Ellos no tomaban literalmente la escritura, ellos no creían en una vida eterna, no creían en los ángeles, eran liberales. Y ellos, curiosamente, son los que tenían mucho que ver en la operación del templo, de tal forma que había siempre esa disputa entre fariseos, que eran conservadores, nacionalistas, contra los saduceos, que eran influyentes y liberales. Entonces, quizá en Nicodemo, cuando vio a Jesús hacer eso, lo impactó de tal forma que quiso buscarlo, pero no quiso exponerse para que lo vieran con Jesús. Y entonces dice que va de noche. Ahora, yo creo, esa teoría a mí me gusta, porque te vas a dar cuenta que a través de la Escritura lo vas a encontrar continuamente recordando ese hecho. Es decir, Juan le queda muy presente que Nicodemo fue a buscar a Jesús de noche. Después, más adelante, si tú vas a Juan 7, el capítulo 7, el verso 50, le pusieron un apodo a Nicodemo, ¿no? Prácticamente. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche. Así se quedó, Nicodemo, el que vino a Jesús de noche. Si te fijas ahí en el 7:50, y si vas al 19:39, también cuando hace mención nuevamente de Nicodemo, una vez que Jesús había sido sepultado, dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. ¿Sí me explico? Entonces le quedó el apodo Nicodemo, el que visitó a Jesús de noche. Yo creo que sí tenía que ver con el hecho de no querer ser visto con Jesús, que este hombre va de noche. Ahora, es interesante porque también muchos ven un significado más profundo. Nicodemo era un maestro, y Nicodemo había estudiado, él tenía título, no como Jesús. Jesús no había estudiado a los pies de ningún maestro, de ningún rabino. Pablo decía que él había sido instruido a los pies de Gamaliel, era un rabino de los más reconocidos. Y como fariseos tenían su título para hablar de la palabra, Jesús no. Y este hombre dice que siendo un maestro fue a Jesús de noche. Y dicen muchos, sí, habla de la cronología, pero también se puede interpretar en su ignorancia. Estaba yendo a la luz verdadera, pero iba en oscuridad, no sabía qué ondas. Él llega, de hecho, y le dice, Rabí, como colega, sé que usted está autorizado, aunque no tenga título como yo, pero sé que las señales que usted hace lo respaldan como enviado de Dios. Quiso quedar bien, no sabemos si fue un acto pues para congraciarse con Jesús, como para empezar a abrir la plática, pero llega con Jesús y le dice, maestro, sé que eres enviado por Dios, porque las señales que tú haces, nadie las puede hacer si Dios no está con él. Ahora, esto no estaba diciendo con esto Nicodemo que Jesús era el Mesías. Lo que estaba diciendo es que creemos que Dios está contigo. Lo que estás haciendo solamente puede venir de Dios. Ahora, ¿qué señales específicamente? Sabemos, por lo que hemos leído de Juan, que ha habido 2 señales, que fue lo del agua en vino y la purificación del templo. Pero recordemos que dice Juan que hubo muchas otras señales que no están escritas, sino solamente aquellas para que podamos creer. No sabemos qué es lo que había visto, otra vez Nicodemo, pero sabemos que quedó impresionado y se acerca a él y le dice, maestro, tú vienes de Dios, las señales que tú haces es increíble, sabemos que solamente Dios lo puede hacer. Y Nicodemo dice su frase y se queda así como, ¿qué me va a decir? ¿No? ¿Cómo vamos a seguir platicando? Vamos a debatir sobre a lo mejor el Mesías, la limpieza del templo. Y Jesús le contesta allí, su respuesta en el verso 3, dice, respondió Jesús y le dijo,
de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Me suena como que le cortó el rollo, ¿no? Maestro, sí, sabemos que vienes de Dios, mira lo que tú estás haciendo. De cierto te digo que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. No era lo que estaba esperando Nicodemo. Pero llama mucho la atención que Jesús en este pasaje, si tú ves ahí, comienza su frase con de cierto. Si vas al verso 5, dice de cierto. Si vas al verso 11, dice de cierto. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Amén, amén. Lo que te estoy diciendo es muy importante. Presta atención, porque esto es ciertísimo. No, aquí no hay lugar a dudas. Y por eso Jesús 3 veces usa la misma forma para afirmar algo que es ciertísimo. Si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Ahora, Jesús no le siguió el rollo a Nicodemo, porque Jesús sabía que la pura curiosidad o un aspecto intelectual para querer entender algo no es suficiente. Jesús quería mostrar la urgencia de la necesidad que tenemos los hombres de una renovación radical. Jesús no tomó tiempo para platicar sobre el clima y si la selección ganó, ya va a empezar el mundial. No, fue al grano. Necesitas nacer de nuevo. Y eso es bien importante porque el día de hoy nosotros y mucha gente quizá sabemos quizá que necesitamos a Cristo, pero muchas veces no entendemos las implicaciones para todo el resto de los hombres. Quizá no hemos considerado la urgencia y la necesidad que tienen todas las personas de nacer de nuevo. Porque Jesús no dijo aquí que si tú vas a la iglesia puedes entrar al reino de los cielos. Jesús no dijo que si tú vas a una reunión especial vas a ir al reino de los cielos. Que si tienes tal o cual religión puedes entrar al reino de los cielos. Si tienes tanto en tu chequera, o si haces esta carrera, o si tienes tantos amigos, o si tus papás oran por ti. Jesús dijo, necesitas nacer de nuevo, porque no hay otra forma de que entres al reino de los cielos. Déjame decirte que para un judío, la esperanza que tenían era que el Señor iba a regresar, iba a restaurar el reino, y ellos en su mente lo que entendían es que esa promesa que le habían hecho a David, cuando David estuvo como rey, Israel estuvo en su apogeo como nación. Era temida por sus enemigos y era una nación estable que tenía paz, prosperidad. Cuando el reino cae y se divide, los judíos fueron dispersados por todo el mundo. Por eso ves los judíos que fueron perseguidos en la Segunda Guerra Mundial, en España, en México. Los judíos fueron desparramados por todo el mundo y no hubo nación judía hasta 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. El Estado de Israel no existía. Y los judíos tenían la esperanza de que el Mesías viniera y estableciera el reino en su apogeo, un reino que no tendría fin, como decían los profetas. Y sabemos que la palabra de Dios nos muestra que Dios reina ahorita en el cielo, pero la venida del reino representaba la posibilidad de ver aquí en la tierra a Dios reinando. ¿Sí me explico? A eso se refiere con el reino. Y cuando este reino, esta noticia comenzó cuando Juan el Bautista comenzó a predicar y decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús llegó y dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esa era la esperanza que tenían. De tal manera que todo judío estaba expectante de que el reino de Dios nuevamente se estableciera en la tierra. Y llega Jesús y le dice, ¿quieres entrar al reino? Necesitas nacer de nuevo. Y eso para un judío lo sacaba de onda. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que por ser judíos ya tenían las puertas del reino abierto. Y solamente por ser judíos ellos podían pasar sin tocar baranda. No tenían que pagar boleto, no tenían que hacer nada. Siendo un buen judío, tú podías entrar al cielo, al reino. Y Jesús le está diciendo, no puedes entrar si no vuelves a nacer. Es lo que entendía
Es lo que entendía Nicodemo. Y Nicodemo, el maestro de Israel, está sacado de onda y dice, ¿cómo? ¿Cómo que no puedo entrar al reino? De hecho aquí le pregunta en el versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, ¿cómo va a ser eso? Ya tengo, no sé qué edad tendría, pero va a estar difícil que vuelva a entrar al vientre de mi madre para nacer. Ahora, hay un juego de palabras aquí, es un poquito complicado, porque resulta que la palabra que usa Jesús cuando dice nacer de nuevo, la palabra es anoten, y significa literalmente nacer de arriba. La palabra significa nacer de arriba. Esa misma palabra es la que se usa en Mateo 27:51 y en Marcos 15:38, cuando dice que el velo se rasga de arriba a abajo. La palabra es anoten. Es la misma palabra que Juan menciona en el Evangelio de Juan, el capítulo 19, verso 23, cuando dice que se reparten los vestidos de Jesús, que Jesús tenía un vestido que no tenía costuras de arriba a abajo. La palabra es anoten, es la misma palabra. Es la misma palabra que usa también Juan en el capítulo 19, verso 11, para decir que la autoridad de Jesús viene de arriba. La palabra significa, o más bien la frase literal hubiera sido nacer de arriba. Pero esa misma palabra significa nacer desde el principio, o más bien significa también hacer algo desde el principio. Por eso Jesús dice, necesitas nacer de arriba, y Nicodemo dice, ¿cómo que voy a nacer otra vez? ¿Cómo puedo volverme a meter al vientre de mi madre? Hay algunas versiones de la Biblia que traducen nacer de arriba nuevamente. Usan los dos términos. El punto es este. Nicodemo, siendo un maestro, estaba interpretando las palabras de Jesús en la carne. Estaba diciendo, nacer otra vez, meterme al vientre de mi mamá, volver a salir. ¿Cómo va a ser eso? Y de hecho, pudiéramos decir que hay cierto tono de sarcasmo, o sea, que me tengo que meter en el vientre de mi mamá para salir y nacer de nuevo y para entrar al reino, como diciendo, te saliste, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Pero es lo que sucede a la mayoría de las personas el día de hoy. Cuando tú hablas de la gracia, cuando tú hablas de la fe, cuando tú hablas de nacer de nuevo, la gente dice, ¿cómo te vas a ir al cielo por eso? No, es necesario portarme bien, hacer obras, hacer sacrificios, vivir una vida buena, y entonces sí te creo que puedo ir al cielo. Pero ese es el asunto cuando hablamos de las cosas espirituales. La gente natural o la gente cuando quiere interpretar a la luz de su mente carnal, como dice Pablo en 1 Corintios 2:14, para el hombre natural las cosas de Dios son locura, porque tienen que discernirse espiritualmente. Es algo que solamente de forma espiritual podemos entender. La mayoría de la gente hoy en día piensa que Dios lo que quiere es hacerte mejor, es renovarte para quitarte ciertas cositas, ayudarte para que hagas ciertas cosas, vas a ser más bueno y entonces sí, Dios ya te hizo bueno y entonces puedes ir al cielo. Pero la Biblia no dice eso. Jesús estaba diciendo algo radical. Tú eres judío, tú eres fariseo, tú eres de los principales, tú eres maestro, pero si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. No se lo estaba diciendo a un pagano, no se lo estaba diciendo a alguien que no conocía la Escritura, no se lo estaba diciendo a alguien que era borracho, drogadicto, le golpeaba a su mujer, que son los crímenes más tremendos en nuestra sociedad. Pero no se lo estaba diciendo a gente así, se lo estaba diciendo a gente que conocía la palabra de Dios, gente que era religiosa, gente que tenía conocimiento de Dios, pero que no había entendido la necesidad de un cambio radical en el corazón. Y Jesús le dice, solamente si naces de nuevo lo puedes hacer. Ahora, Jesús quiere explicarle porque Nicodemo no entiende. De hecho, en el verso 5, Jesús amplía el concepto de lo que está diciendo y le dice, de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Es decir, nacer de nuevo o nacer de lo alto es igual a nacer del agua y del Espíritu. Ahora, para nosotros no es sorpresa, ¿verdad? Nosotros lo sabemos bien. ¿Por qué? Porque gracias a Dios tenemos el Evangelio de Juan, y en el capítulo 1 de Juan nosotros leímos hace algunas semanas, en el verso 12, dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan, en el prólogo, en los primeros 18 versículos del Evangelio, nos enseñó que aquellos que recibían a Jesús, a los que creían en su nombre, nos daba un derecho de llamarnos hijos de Dios, y que éramos engendrados no por nuestra voluntad o por la voluntad de nuestros padres, sino por la voluntad de Dios. Y lo que estaba diciendo aquí Juan es que esta operación solamente Dios la puede hacer. No es porque yo quiera, no es porque mi mamá quiera, no es porque a veces nosotros amamos a alguien, le compartimos del Evangelio, le decimos: por favor recibe, mira, aquí está clarito, y andamos atrás de él y recibe a Cristo. Ya recibiste a Cristo. Y muchas personas dicen: ay, ya no aguanto a este amigo. Sí lo recibo, sí, ya, soy salvo, ¿ok? Ya no me digas nada. Pero lo que estaba diciendo Jesús es que lo que necesitamos es un cambio radical, una operación sobrenatural que solamente Dios puede llevar a cabo. Y dice allí entonces que es nacer del agua y del Espíritu. Ahora, ¿qué significa agua y Espíritu? Algunos dicen, bueno, lo que está diciendo es que Nicodemo, siendo judío, tenía que bautizarse. Si ustedes recuerdan, Juan, se llamaba Juan el Bautista, estaba bautizando a los judíos, diciéndoles: necesitan arrepentirse. Y cuando ellos iban y se bautizaban, estaban mostrando la necesidad de arrepentimiento, aunque eran judíos. Y entonces algunos dicen: es que necesitabas bautizarte como judío para arrepentimiento y luego nacer de nuevo por el Espíritu Santo. Otros decían: no, se refiere al bautismo cristiano. Todos los cristianos tenemos que bautizarnos y entonces somos salvos, ¿no? Algunas iglesias toman esa postura. Lo difícil es que en este tiempo no había bautismo cristiano. Jesús todavía no había ascendido y había mandado a la gente que bautizara en su nombre. Entonces no aplica tampoco. Otros dicen: no, nacer del agua y del Espíritu se refiere a los dos nacimientos. Nacer del agua es el nacer natural. Nacemos y venimos en agua, en líquido amniótico, y luego necesitamos nacer de nuevo espiritualmente. Suena bien, pero tampoco se apega a la idea del texto. La mayoría de los estudiosos piensan que se refiere a un mismo evento. Nacer del agua y del Espíritu es una misma operación. Y cuando Jesús se la dijo a Nicodemo, siendo maestro de la Biblia, de la Escritura, Jesús esperaría que este hombre lo supiera, y le da la pista: necesitas nacer del agua y del Espíritu. Y Nicodemo, no entiendo, ¿no? ¿Y qué tenía que ver el agua y el Espíritu? Si ustedes van a Isaías, por ejemplo, en Isaías 44:3, vamos a ver que continuamente se hace referencia a estos dos elementos como agentes de limpieza de parte de Dios. En Isaías 44:3 dice: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. ¿Se acuerdan cuando vimos el Salmo 1? El árbol que está plantado junto a corrientes de agua, ¿se acuerdan? Esta era la idea que había. Específicamente, si vas a Ezequiel, al capítulo 36, era una promesa que el Señor había hecho. En Ezequiel 36, dice el verso 25: esparciré sobre ustedes agua limpia, y serán limpiados de todas sus inmundicias, y de todos sus ídolos los limpiaré. Les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes,
y quitaré de su carne el corazón de piedra y le daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. El Señor Jesús estaba tomando una promesa que el profeta Ezequiel había dado al pueblo de Israel como nación y lo estaba aplicando de manera individual a Nicodemo. Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. ¿Cómo? ¿Me voy a meter otra vez con mi mamá y voy a salir? No, Nicodemo, necesitas nacer del agua y del espíritu. ¿Cómo es eso? Si ustedes se fijan, si regresamos a Juan, el Señor le explica en el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Jesús lo que le estaba diciendo primero es que Juan el Bautista había comenzado un ministerio, una época, una nueva era donde el reino se había acercado y donde ahora Dios estaba cumpliendo su promesa de limpiar a las personas, de poner su espíritu para que caminaran en justicia. Y el Señor Jesús le dice, ok, te voy a dar un ejemplo. Lo que nace de la carne es carne. Lo que nace del espíritu es espíritu. Y Nicodemo se queda así como... ¿Y? El Señor le estaba diciendo, tienes que pensar en términos espirituales, porque la carne no produce espíritu, la carne se queda en la carne, el espíritu en el espíritu. Y Jesús le dice, te lo voy a poner en palitos y bolitas. Mira, por ejemplo, el viento. Y en el verso 7 le dice, no te maravilles de lo que te dije, que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Le dice, mira, ve el viento, no lo ves, no sabes de dónde viene, no sabes a dónde va, pero te despeina, ¿no? Cuando te pones en el abanico, te mueve la greña, ves el efecto. No sabes de dónde viene el viento, no sabes a dónde va. Así es el Espíritu. No ves tú, no sabes de dónde viene, no sabes a dónde va, pero ves la transformación, el efecto es visible. El Espíritu Santo le dice, no vas a entender todo, pero puedes ver el efecto. Y es lo que le está diciendo. Te estoy mostrando que es una obra que el Señor hace, es algo que Dios controla, como vimos en capítulo 1:13. No depende del hombre, no depende de la voluntad del varón, es Dios el que hace las cosas. ¿Cómo puede alguien nacer de nuevo? A ver, explícame cómo Dios me cambia el corazón. No lo sé. Yo te puedo decir que sé que Dios toma pecadores y los hace santos, los hace sus hijos. ¿Cómo? No lo sé, pero lo he visto y lo he experimentado. No lo he visto venir, no lo he visto irse, pero puedo ver el efecto. Y eso es lo que le estaba diciendo Jesús a Nicodemo. Ahora, imagínate, el maestro de Israel está allí frustrado porque no entiende y le dice en el versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo no entiende. El maestro está frustrado porque no puede entender lo que Jesús le está diciendo. Y entonces, ¿qué es lo que le dice Jesús? Y me encanta la forma en que Jesús le responde. En el verso 10 respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú el maestro de Israel y no entiendes esto? Con razón están como están. Eso lo explica todo. ¿Cómo había llegado Nicodemo? Maestro, sé que vienes de Dios. Y luego Jesús le dice, ¿eres el maestro y no sabes esto? Y Jesús le está diciendo, estas son las vocales. Dice allí Jesús en el verso 11, de cierto te digo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no reciben nuestro testimonio. Si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si te digo las celestiales? Hay un contraste interesante. Si fijan ustedes cómo llegó Nicodemo, fíjate en el verso 2, dice, Rabí, sabemos. ¿Sabemos quiénes? Iba Nicodemo solamente.
posiblemente ven a Nicodemo como el vocero de algunos que no se atrevían a acercarse a Jesús, pero que decían, este tiene algo especial. Y Nicodemo va y dice, maestro, sabemos. Y Jesús le responde de la misma manera. Y le dice aquí, en el verso 11, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Y Jesús lo está haciendo en contraste con aquellos que ya habían creído, los discípulos que estaban con él, Juan, Pedro, Andrés, Natanael, los que lo estaban siguiendo. Dice, ok, tú sabes algo, nosotros lo que hablamos es porque lo sabemos, porque lo hemos experimentado, porque lo hemos tocado. Por eso te cuesta trabajo a ti entenderlo. Y le dice en el verso 12, si estás batallando con esto, se te hace difícil estas cosas que te estoy hablando, que son terrenales. ¿Por qué dice terrenales? Porque suceden aquí en la tierra. Aquí es donde naces de nuevo. Si esto te cuesta trabajo, si tropiezas con esto que es el principio, ¿cómo te voy a hablar de las cosas profundas? ¿Cómo te voy a hablar de lo que sucede en el cielo si no entiendes lo que sucede aquí en la tierra, maestro? Nosotros necesitamos humillarnos para aceptar que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. ¿Cómo puede ser que Dios tome a gente miserable como yo y la perdone por gracia y todavía le confíe enseñar su palabra? Solamente la gracia de Dios. ¿Cómo? Yo no sé cuál ha sido tu vida en el pasado, pero tú sí lo sabes. ¿Cómo puedes explicar que un Dios que es santo, que es perfecto, que es justo, pueda recibirnos solamente por su gracia, solamente por un acto de amor verdadero? Es que Él nos puede aceptar, y no solamente eso, nos hace familia y nos confía todo lo que tiene. Porque no sé si lo sepas, dice la Biblia que a todos los que ha hecho hijos les ha heredado el mundo por venir. Todas las cosas que pertenecen al Señor la ha entregado a sus hijos. Dice que somos coherederos con Cristo. Todo lo que le ha dado al Hijo lo comparte con sus hermanos. Y aquí Jesús le está diciendo, si te estás haciendo pelotas con esto, ¿cómo te voy a hablar de las cosas profundas? Necesitamos entender que la base es creer lo que el Señor nos dice en su palabra. Necesitas nacer de nuevo. No es porque seas bueno, no es porque alcances tal o cual cosa. Dios te acepta porque Él hace, primero porque Él te ama, pero porque Él es el que hace una renovación, una restauración radical en nuestra vida. Ahora, Jesús le está dando un quemón ahí, le está diciendo, ¿cómo vas a entender de las cosas del cielo? Y luego allí, ¿cuántos de ustedes han visto Avatar? El maestro del aire. Jesús es el verdadero maestro del aire. Lo acabo de descubrir en este pasaje. Mira lo que dice aquí, el versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y lo que le está diciendo Jesús es, tú como maestro en la tierra, no vas a poder escudriñar, no vas a poder enseñar los misterios del cielo. Solamente yo, que he descendido del cielo, te puedo hablar de lo que hay en el cielo. Solamente yo, que he estado allí, te puedo explicar lo que hay allá. Solamente yo te puedo decir cómo funcionan las cosas espirituales. Y mira lo que le dice Jesús. Le pone otro ejemplo. En el verso 14 le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús le está diciendo, mira, yo descendí del cielo, yo te puedo hablar de lo que hay en el cielo, pero voy a ser levantado otra vez. Y la palabra que usa es una palabra que es ipso, que es muy interesante porque significa levantar literalmente algo, pero también significa exaltar a alguien. O sea, levantar exaltándolo.
Y lo que está diciendo Jesús, nuevamente es un juego de palabras, dice, ok, yo he bajado del aire, o me fui con Avatar, yo he bajado del cielo, pero voy a ser levantado nuevamente. Y cuando eso suceda, todo aquel que crea va a tener vida eterna. Y cuenta o hace una analogía con la historia de Moisés, cuando Moisés levantó la serpiente en el cielo. Si tú te acuerdas, en Números 21, de 4 al 8, dice que Israel, extrañamente, cuando iba en el desierto, comenzó a quejarse. Y dice, ay, ya estamos enfadados otra vez de andar caminando en el desierto, ya nos cansamos del maná, dice, esta comida tan ligera. En la actualidad está de moda la comida light, pero en ese tiempo no. Dicen, ya estamos hartos de una comida tan ligera. Y iban rezongando. ¿Y qué pasó? Serpientes venenosas comenzaron a morder al pueblo y la gente comenzó a morir. Y era una plaga de serpientes que estaba matando a muchos en el pueblo. Y entonces van con Moisés y dicen, ¿sabes qué, Moisés? Hemos pecado. Haz algo, dile al Señor qué onda, porque nos estamos muriendo con las serpientes. El Señor le da instrucciones a Moisés, le dice, haz una serpiente de bronce, ponla en una vara y levántala, y cuando una persona sea mordida por la serpiente, que voltee sus ojos y mire la serpiente de bronce y va a vivir. Y eso es lo que pasaba, tú ibas caminando, te mordía la serpiente, corrías, y la vara, y tú veías la vara, y con eso vivías, quedabas sano. Y lo que estaba diciendo Jesús es que así como fue levantada esa serpiente, el Hijo del Hombre va a ser levantado en un madero. Jesús iba a ser levantado en un madero.